Dios mío, necesito un cambio. Levante la mano y diga: yo no necesito un cambio. Todo está bien, todo está perfecto. ¿Cierto que no? El Señor lo sabe. Vamos a ir entonces a Lucas 14, del 25 al 33. Lucas 14, del 25 al 33. Y dice la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él. ¿Con quién? Con Jesús. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor aquí en el versículo 25, aquí dice: grandes multitudes iban con él. Cuando en la Biblia usted ve esa expresión, grandes multitudes, quiere decir que eran incontables. Quiere decir que no, a simple vista no se podía contar cuántas personas estaban siguiendo al Señor. Y cuando nosotros vamos a los evangelios, o cuando usted ha visto el recuento en los evangelios, nos damos cuenta que el ministerio de Cristo vino acompañado con señales, prodigios y milagros. ¿Sí? Esas películas que a veces se ven en Semana Santa son llenas de, sí, el Señor dice una que otra palabra, pero más que todo muestran son los milagros, los prodigios, porque el ministerio del Señor debía ir acompañado de esos milagros para que los judíos tuvieran la certeza que Él venía directamente de Dios, que Él era el Mesías, el Salvador prometido por Dios. Por eso su ministerio iba acompañado de milagros, prodigios y señales. Y Jesús, antes de empezar a hablar, empezó a demostrar que Él venía enviado por Dios. Entonces la gente empezó a seguirlo. La gente, las multitudes empezaron a seguirlo. Empezaron a decir: de pronto este sí es el Mesías, el Salvador que nos prometieron. Él nos va a liberar de la esclavitud de Roma. Vamos a poder estar mejor. Y como ahorita está de moda, para que podamos entender, vamos a vivir sabroso. Ese dicho, esa frase, vamos a vivir sabroso. Llegó nuestro Salvador, llegó nuestro Mesías, vamos a vivir súper. Eso era tal vez lo que los judíos de esa época estaban pensando. Ellos esperaban ese Salvador. Tal vez muchos de nosotros, y aún llevando tiempo en la vida cristiana, tenemos una idea y una imagen de un Jesús que va a venir a solucionar absolutamente todos nuestros problemas. De pronto estás aquí por primera vez porque has visto en la televisión cómo se predica a un Jesús diferente al Jesús de la Biblia. Un Jesús que hace milagros. Un Jesús que solamente hace milagros, que solamente está pendiente del bienestar de las personas, hablando humanamente. Y en el fondo, muchas personas que han abrazado estas enseñanzas y estas doctrinas, lo que esperan es tener un Salvador que supla absolutamente todas sus necesidades humanas.
Y esa es la expectativa que todos tenemos. Y no está mal, porque todos llegamos así. O recuerda a los que llevan tiempo, ¿por qué vinieron por primera vez? ¿Por qué buscaron una iglesia cristiana por primera vez? ¿Por qué razón se sintieron, digamos, en su corazón necesitados para buscar una iglesia cristiana? Porque había algo que Dios permitió en su vida, ¿sí? Para disponerlo, ¿sí o no? Para disponer sus corazones. Había algo de todas maneras allá. Había una necesidad humana para disponer sus corazones, ¿sí? Cuando se presentó Jesús como Mesías a su pueblo de Israel, ellos también tenían esa necesidad y Él empezó a hacer milagros, a sanar enfermos, a liberar endemoniados y dijeron, bueno, aquí está la solución a todos mis problemas. Y empezaron a seguirlo las multitudes. Ellos vieron cómo ocurrió el primer milagro. ¿Cuál fue el primer milagro? Está en el Evangelio de Juan. ¿Cuál fue? Ah, sí, en las bodas de Caná convirtió el agua en vino, ¿cierto? Fue el primer milagro. Y así sucesivamente Él iba sanando personas, iba liberando personas y se le iban añadiendo multitudes. Y hubo un milagro que es muy, muy famoso y fue cuando Él convirtió esos peces y esos panes, los multiplicó para todas las multitudes que lo estaban siguiendo. ¿Sí? Nosotros vemos la multiplicación, leemos en la palabra la multiplicación de esos peces y de esos panes y bueno, el Señor multiplicó, nos dio de comer, necesidad básica del vientre humano. El Señor esperó a que toda la multitud lo siguiera. Y por eso aquí en el versículo 25 dice, grandes multitudes iban con Él. O sea, lo estaban ¿qué? Siguiendo. Y Él empezó a hablar. Cuando el Señor abrió su boca es lo mismo que cuando usted viene a una iglesia bíblica y usted viene con muchas expectativas y usted está feliz hasta que abren la Biblia y se la enseñan y se la explican. Usted está feliz hasta que viene Jesús y le dice, si quieres venir en pos de mí y no aborreces a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos, a tu hermano y a tus hermanas y aún también tu propia vida, no puedes seguirme. Tú quieres seguirme, pero si no estoy primero yo, y aborrecer significa no amas menos, no odiar, sino no amas menos. Si tú no amas menos todo, incluso tu familia, que a mí, tú quieres seguirme, pero no vas a poder seguirme. No vas a alcanzar, eso no te alcanza, porque debes llevar tu propia cruz, que significa muerte de tu yo, para venir en pos de mí y para ser mi discípulo. Y muchos no esperan que el Señor les diga esta palabra. Ellos tampoco lo esperaban. Por eso muchos empiezan a edificar una vida cristiana. Pregúntese usted, ¿hace cuántos años entró por primera vez a una iglesia? Y pregúntese si esos años a hoy usted ha madurado, usted ha cambiado, su vida ha cambiado. Su vida se ha transformado. Usted ha sido luz, ha sido sal para que los demás alrededor suyo también sean transformados y por lo menos se sientan inquietos y digan, no, yo necesito también un cambio, yo también necesito algo. Por eso es que en este texto, luego del versículo 26 en adelante dice, porque ¿quién de ustedes que quiere edificar algo no se sienta primero, calcula qué va a hacer, cómo va a gastar para que pueda terminar esa obra? Lo mismo un rey cuando va a la guerra primero considera si le puede hacer frente al ejército que viene para que pueda enfrentar lo que viene.
Y él hace esa similitud y dice: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee dentro de usted, no me puede seguir. Puede tener una religión, sí, pero seguirme, no. El Señor fue muy claro antes de. ¿Cuántos empiezan a edificar una vida cristiana y no la pueden terminar? ¿Cuántas personas ha visto usted que se han devuelto al mundo? ¿Por qué? Porque nunca fueron a la palabra y nunca escucharon lo que Jesús tenía por decirles. Jamás lo hicieron. Entonces, ¿qué ocurre? Sus vidas siguen igual. ¿Cuánto tiempo lleva usted, digamos, asistiendo a una congregación y su matrimonio es igual? Y su relación con sus hijos es la misma relación. No ha crecido la relación con sus hijos. No ha madurado la relación con su esposo. La relación con las personas que lo rodean. ¿Cuánto tiempo lleva y usted no ha visto un cambio en su vida? Pero un cambio contundente. ¿Cuánto tiempo y todo es lo mismo? Y Jesús estaba en las multitudes y él empezó a hablar. Y una de las cosas que el Señor dijo apenas comenzó a predicar después de la tentación del desierto, en Mateo 4:17, les dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? Que el Señor Jesucristo empiece a ser el Rey en nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, ahora medite usted cuál es esa área, ya sea el área moral, ya sea en su matrimonio, con sus hijos, financiera. ¿Qué aspecto de su vida usted necesita un cambio? Cada uno es diferente acá, ¿cierto? Y cada uno dice: yo tengo esto, llevo años y no. ¿Qué pasa conmigo? Jesús todavía no reina en esa área de mi vida. El reino de los cielos aún no es evidente, y no es que todo esté perfecto, sino que cada aspecto de nuestra vida esté sometida al gobierno de Cristo, sometido a su palabra. ¿Qué aspecto de mi vida aún no está sometido a la palabra? En verdad. Entonces viene el Señor y dice: arrepiéntanse. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse se ha convertido en una palabra tan religiosa. Usted le dice a una persona que le predica por primera vez: arrepiéntese, y ella no entiende qué es eso. Ella no sabe, esa persona no sabe qué es eso de arrepentirse. Y un cristiano tampoco. Se ha convertido la palabra arrepentimiento como en una palabra cristiano o Dios te bendiga, un cliché. Pero no se ha entendido en verdad qué es lo que significa ser arrepentido, ser una persona arrepentida. Y arrepentimiento viene de la palabra griega metanoneo. Metanoneo, del griego metanoneo. ¿Por qué en griego? Porque está en Mateo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Viene de esa palabra y significa cambio. Cambio de mente. ¿Y qué es mente? La mente es el asiento de la reflexión moral. Entonces, pregúntese: ¿yo he cambiado de mente? ¿Yo he cambiado de opinión? ¿Yo he cambiado mi manera de pensar? Yo he cambiado a mejor. Dice: involucra un cambio a mejor. Involucra pensar diferente. Involucra no hacer las cosas a tu manera de pensar, sino a la manera de la Biblia. Entonces pregúntate,
en ese aspecto de tu vida que acabaste de estar pensando, ¿has cambiado de manera de pensar en esa área? ¿Por qué Jesús no reina en esa área o en ese aspecto de tu vida? ¿Es que acaso en tu matrimonio como varón o como mujer estás de acuerdo a la palabra? ¿Estás haciendo de acuerdo a lo que aquí está escrito o de acuerdo a lo que tú crees que debe ser? ¿O de acuerdo a lo que te pueda funcionar, que no le funcionó a tu papá, que no le funcionó a tu mamá, que no le funcionó a otro matrimonio? Yo voy a hacer a mi manera, yo voy a hacer las técnicas psicológicas para que mi matrimonio funcione. ¿O estás cambiando tu pensamiento de acuerdo a la Biblia? Eso es lo que es arrepentimiento. Es eso, hermano. Uno no puede decir que es que yo me arrepentí porque lloré. Es que yo me arrepentí porque sentí un dolor profundo. No, eso es sentir un dolor profundo, punto. Me dolió. ¿Por qué? Porque seguramente las consecuencias fueron duras. Entonces eso no es arrepentirse. Eso no es arrepentirse. Me dolió porque, claro, la ley causa y efecto. ¿Sí? Tú no puedes pretender recoger manzanas si siembras papas. Obviamente vienen las consecuencias de una acción que está contra la palabra. Y vienen las consecuencias, son inminentes. Vienen las consecuencias a tu vida. Eso no lo podemos nosotros negar, ¿sí? Pero en verdad te cimbroneó lo que ocurrió tanto como para decir, voy a cambiar mi manera de pensar en este aspecto. Voy a cambiar mi manera de pensar cómo llevo mi relación conyugal. ¿Voy a cambiarla? ¿O llevo 30 años con lo mismo? ¿Respondiendo lo mismo? ¿Actuando de la misma manera? ¿O llevo el joven con mis padres con lo mismo, haciendo lo mismo, mintiendo lo mismo, escondiendo lo mismo? ¿Tengo doble personalidad? Uno soy en frente a mis padres, otro soy fuera con mis amigos, con mi combo, etcétera. Y pretendo que sin un cambio hayan buenas consecuencias y venga un Jesús mágico y me haga un milagro. De una, me sane, estoy enferma, me sane. Sigo pensando igual, sigo teniendo el mismo rencor, sigo pensando en el pasado de la misma manera. Y quiero que Dios me desdoble cuando estoy encorvada por la amargura. O sea, estoy esperando que venga un Dios mágico, como le pasó al pueblo de Israel, y Él me solucione todo ya así, sin cambiar, sin nada. Hermanos, eso se llama religión. Religión, cuando nosotros esperamos que venga un soplo o que venga algo y lo cambie todo, eso se llama magia y Dios no es mágico. Y cuando nosotros estamos quietos, ¿sí? Eso se llama nihilismo, estar quietos y contemplando. A ver, usted no ha escuchado esta frase, a ver qué pasa. Dejémosle a Dios a ver qué pasa. ¿No ha escuchado? ¿Cómo así que dejémosle a Dios a ver qué pasa? ¿No es más bíblico decir sometámonos a Dios para que Él obre? Sometamos nuestra manera de pensar a la Biblia para que Dios obre. Estamos pensando que si venimos un domingo, estamos pensando que si nos conectamos a una oración, estamos pensando que si nos conectamos a una enseñanza, por el hecho de hacer eso, Dios ya va a cambiar todo. Hoy la iglesia está así, hablándolo generalmente, está así. Estamos esperando que Dios sople y cambie todo.
Cuando nosotros en verdad nos arrepentimos, empezamos a cambiar nuestra manera de pensar de acuerdo a la palabra. Es cierto que el primer cambio, cuando una persona tiene un contacto con Cristo, la primera vez es que confiesa el pecado y se aparta. Si no partimos de ahí, no hay nada que hacer. Si usted no ha confesado su pecado y no se aparta, no va a alcanzar misericordia. Proverbios 28:13. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, o sea, es perdonado por Dios. Entonces, el primer paso es confesar el pecado y apartarse, porque si usted sabe que está en fornicación, pero usted sigue fornicando, olvídese, no va a alcanzar misericordia. Usted confiesa el pecado, porque la fornicación delante de Dios es pecado. Usted la confiesa y usted se aparta. Usted da la vuelta, usted gira y usted se aparta. Eso es lo primero. Es lo primero. Entonces ya el Señor dice, bueno, confesaste el pecado y te apartaste. ¿Quieres seguirme? Señor, luego no era solo eso, porque muchos dicen, es que yo ya me arrepentí. Yo hace 30 años ya confesé mi pecado y yo ya me arrepentí. ¿Y qué? ¿Y paró la cosa ahí? Pregúntate, ¿ahí paró? Despiértate, iglesia. ¿Cuántos años envejeciendo en una silla? ¿Cuánto tiempo yendo de una congregación a otra y a otra? ¿Y qué pasa en tu vida? Absolutamente nada. Todo igual, finanzas igual, la vida igual, te levantas, comes, te acuestas y te miras al espejo, te estás envejeciendo y así vas a terminar tu vida sin un propósito, absolutamente sin nada, con el mismo matrimonio, con la misma carga y no pasó nada. Y soy cristiano. No, hermanos, así no es la vida de un cristiano. El primer paso es decir, sí, acepto que he llevado mi vida a mi manera y tengo que llevar mi vida a la manera del Señor y confieso mi pecado. Pero a partir de ahí, el Señor dice acá en el versículo, en Lucas 14:25, dice, y volviéndose. Entonces ya tú dijiste, listo, me arrepiento. Y el Señor se vuelve hacia nosotros, se vuelve hacia ti y te dice, ¿tienes ahora para querer ser mi discípulo también llevar mi cruz y venir en pos de mí? Y renunciar a todo lo que posees y amarme más a mí que a todo. Eso es lo que te dice el Señor hoy. ¿Y qué se necesita para poder hacer eso, hermanos? Todo el tiempo. Una palabra que se olvidó. Una palabra que la verdad no he escuchado mencionar desde hace mucho tiempo y se llama quebrantamiento. Y esa palabra quebrantamiento se desprende de un genuino arrepentimiento, es decir, de haber confesado el pecado y apartarse. Pero no te puedes quedar ahí. Necesitas una vida quebrantada. Necesitamos ser quebrantados todo el tiempo, hermanos. Si nosotros estamos pensando que seguir a Cristo es para que Él nos dé una buena vida, como nosotros queremos, no conocemos la Biblia entonces, hermano. Porque Él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo, si ustedes me quieren seguir, tienen que negarse a sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que tener una vida quebrantada. Quebrantamiento, la palabra quebrar viene del verbo griego ateteo. T-H-A-T-H-E-teo. ¿Y qué significa? Significa romper con violencia. Significa rendirse. Eso es lo que significa. Significa doblegar. Significa estar roto en pedazos. No es hacer cara de mártir y nunca sonreír. No es porque usted sufrió una u otra situación y ya tiene un lugar en el cielo. ¿No ha escuchado eso?
Ay, es que ya ha sufrido tanto que ya tiene un lugar en el... No, el pobrecito él. No, eso ya tiene un lugar en el cielo. Mire cómo sufrió el niño. No, eso porque así sufrió tanto, Dios lo escogió. No, hermanos, Dios no escogió por eso. Dios escoge por gracia. ¿Sí? Mire, usted puede haber tenido una vida dura, ¿sí? Y puede tener experiencias profundas de dolor, ¿sí? Incluso tragedias en su vida y jamás haber sido quebrantado. Es más, eso cuando las situaciones no se enfrentan bíblicamente conforme a la palabra, endurece el corazón. El hecho de que una persona llore mucho no quiere decir que sea una persona quebrantada o que no llore. No quiere decir eso. Una persona quebrantada es una persona que rompe su yo en 1000 pedazos. ¿Qué es el yo? El yo es una concha, un caparazón. ¿Se han visto una tortuga? Listo. El yo se forma por no haber respondido a las circunstancias difíciles de la vida de una manera bíblica. Ese es el yo. Entonces se empieza a formar una dureza en el corazón respecto a las situaciones. Se empieza a formar como una concha y ese es el yo. Ese yo es la lucha continua de la humildad versus el orgullo y de la dependencia de Dios versus la autosuficiencia. Es la lucha continua. Entonces no depende si sufriste mucho, depende de la respuesta a esa situación, si respondiste de una manera bíblica o no. Si en verdad dependes de Dios, si en verdad eres humilde. Eso es una persona quebrantada. ¿Y cuánto tiempo necesitamos ser quebrantados? Toda la vida, hermano. Porque la buena obra que el Señor ha comenzado en nosotros, dice que Él la va a ¿qué? Perfeccionar. Toda la vida necesitamos ser quebrantados. Así que si usted está pensando que es que usted ya lloró mucho, le pegaron mucho, la traicionaron mucho, o lo traicionaron mucho, lo estafaron mucho, ha tenido mucha escasez de dinero y que por eso es humilde, no es humilde ni es una persona quebrantada. Eso no quiere decir. Entonces, cuando estamos hablando del orgullo versus la humildad, una persona orgullosa es una persona soberbia. ¿Y qué quiere decir eso? Que es una persona que se cree superior a los demás y que rechaza, ojo, el someterse a las autoridades. Y por ende, cuando una persona rechaza someterse a las autoridades, está rechazando la autoridad de Dios y es una persona orgullosa. ¿Tu joven rechaza someterte a tus padres? ¿Someterte a tus maestros? Eres orgulloso. ¿Tu mujer rechaza someterte a tu esposo? Eres orgullosa. Ah, no, yo sé trabajar. Ah, no, ¿cómo le voy a pedir? No. Es más, muchas ni se casan por eso, orgullosas. Son autosuficientes, se autoexaltan. Y ese orgullo es lo opuesto a la humildad. Es el creerse el superhombre, el estar dependiendo de un título, de un puesto, de un prestigio. Del prestigio que te da tener un cargo, del prestigio que te da saber mucho, del prestigio que te da tus especializaciones, tus relaciones interpersonales. Te da un prestigio, le caes bien a todos, tienes unas super relaciones interpersonales. Eso es ser una persona orgullosa. La persona orgullosa se atribuye a sí misma el honor que le pertenece a Dios. Y siempre quiere hacer las cosas a su manera y reclama los derechos y se irrita fácilmente. Ese yo se irrita.
es envidioso, se incomoda. ¿Usted se incomoda cuando se le dice algo? Es una persona que anda preocupada porque quiere controlarlo todo y desea poseerlo todo para sí mismo. Y ese orgullo y esa soberbia es la esencia del pecado, y ese fue el pecado de Luzbel. ¿Sí saben quién es Luzbel, no? Ese fue el pecado de Luzbel. El no querer someterse a Dios y el tener una autonomía propia. Ese orgullo es la diferencia entre una persona quebrantada y no quebrantada. Una persona orgullosa jamás podrá ser quebrantada. Jamás podrá ser una persona quebrantada, nunca. Entonces, cada uno puede irse evaluando. Fíjese lo que dice Proverbios 21:4. Dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son ¿qué? ¿Qué dice allí? ¿Está la palabra acá? Son pecado. Puede buscar por favor en su Biblia. Son pecado. ¿Usted ha visto personas que altivez de ojos y orgullo de corazón? ¿Usted se cree mejor en lo que hace? Orgulloso. ¿Sabe qué le digo? Hay personas que hacen las cosas mucho mejor que usted y usted no es indispensable. Usted se muere y no se acaba el mundo. ¿Usted no ha visto? No ha ido a un entierro, o no ha ido a un velorio, o no ha ido a una exequia pues fúnebre. ¿Qué ocurre? Son cremados o enterrados. ¿Listo? Lloraron, dolió y todo el mundo detuvo la vida porque usted se murió. ¿Qué pasó? Sigue, hermano, sigue. La vida sigue. Entonces, ¿qué venimos siendo? ¿Qué es una persona humilde? Una persona que reconoce su lugar bajo la condición de criatura de Dios. Reconoce que es dependiente de Dios. No busca controlar ni dominar a otro. Esa es una persona humilde. Da el valor por encima de sí misma a los demás. Esa persona humilde es característica de una persona que es conforme al corazón de Dios. Baja la cabeza. Y esto sí que es difícil, hermano, ante la voluntad de Dios. Porque es muy fácil que una persona haga cara de virgen de pueblo. Sí, pues, pégueme, escúpame, soy humilde. No, no es eso. No es eso. Es una persona que cuando está viviendo una tragedia, algo duro, reconoce que Dios tiene un propósito y se somete a la voluntad de Dios y no se está quejando y no está diciendo: Dios, eres injusto. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué esto así? ¿Por qué todos contra mí? Todos me miran, todos me odian, todo. ¿No ha escuchado? ¿O no le ha pasado? Entrega sus derechos y se despoja de su propia gloria para el Señor, para que el Señor lo tenga todo y para que Él sea todo. Esa es una persona humilde. Una persona humilde reconoce que la gloria es para Dios y no está llorando porque no lo están elogiando, porque no la están felicitando, porque el marido no la está mirando, porque la mujer no le está diciendo: ay, gracias, gracias por traer la comida, gracias por traer el mercado, ay, tú eres el máximo, tú qué buen trabajador, ay no, tú eres el mejor. No, una persona humilde, un hombre humilde no está esperando que la mujer a toda hora le esté dando gracias y a toda hora lo esté exaltando, hermano, porque la gloria ¿para quién es? Para Dios, no es para nosotros. Si nosotros entendiésemos eso de verdad como es, no estaríamos tan dolidos. No me felicitó, no me miró, no me elogió, no me reconoció mi trabajo y yo tanto esfuerzo. ¿O no? Bueno,
¿Qué dice la palabra en primera de Pedro 5:6? Dice, humillaos. ¿Qué dice? O sea, estar debajo ¿de qué? Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Siempre. Y sobre todo, hermano, ¿sabe cuándo uno se da cuenta lo orgulloso que es? Cuando vienen las circunstancias que uno no espera. Cuando uno está tranquilo, mirando para el techo y ¡pum! Viene una circunstancia difícil. Un cimbronazo de esos. ¿Usted no le ha pasado? No sé si usted se ha caído, le ha pasado que usted va distraído corriendo y se pegó de pronto contra la pared en la cabeza. Y eso lo despertó porque lo despertó. Así son las circunstancias duras. Particularmente a mí me ocurrió algo muy duro, muy duro. Muy duro. Y yo estaba mirando para el techo. Y fue como si me hubiera dado un cimbronazo. Y lo peor de todo es que el Señor no me dejó en esa circunstancia dura, sino que era cada vez peor. Entonces yo decía, no, esto es lo más duro que he vivido. Y después, como a las 2 semanas, otra cosa. Yo decía, no, esto es peor que la semana pasada. Y después, otra cosa. Yo no, esto sí es lo peor. Esto es lo peor. Y así hasta que el mismo Señor me llevó al límite, ¿sí? Hasta ese momento, porque todavía falta. Todavía falta. ¿Sí? Incluso el Señor permitió que yo fuera humillada hasta delante de mis propios hijos. Hasta mi integridad se vio humillada delante de mis hijos. Mi integridad como mujer, como esposa y como mamá y como sierva de Dios. Y yo no me pude defender. Porque fue una situación en la que no tenía argumentos, en la que no tenía evidencias, en la que no tenía, digamos, cómo defenderme, hermano. No sé si usted se ha sentido como culpable de algo, pero usted no tiene cómo defenderse. O sea, usted no tiene cómo demostrar que usted no es culpable y todas las circunstancias apuntan a que usted es culpable. No sé. No sé si le ha ocurrido eso, ¿sí? Personalmente nunca lo había dicho, me costó muchísimo yo no quería predicar sobre esto, pero no es lo que uno quiere. Yo busqué en otro lado, yo decía, no quiero tocar este punto porque ha sido un punto del cual hasta ahora como que medio estoy pudiendo que el Señor me levante porque fue muy difícil, ¿sí? Muy difícil para mí, ¿sí? Entonces yo decía, Señor, no quiero tocar ese punto porque no lo he superado. Yo decía, no, Señor, es que yo toco ese punto cuando ya lo supere. No, parece que el diablo todos los días usa personas para recordarme que no lo he superado, ¿sí? Así es el diablo, ¿cierto? Entonces entendía hoy que el Señor siempre tiene que trabajar conmigo y tiene que trabajar con cada uno de ustedes toda su vida. Toda su vida. La otra lucha es esa autosuficiencia de uno versus la dependencia. ¿Y qué es esa autosuficiencia? El creer suplirse por uno mismo. No quiero ventilar las mujeres porque, bueno, la mayoría hay mujeres acá. En los hombres no se da tanto esa parte como en las mujeres, cuando una mujer enviuda o cuando una mujer se divorcia o cuando una mujer está sola y nunca se ha casado, ¿sí? Y dice, yo me suplo por mí misma. O sea, como quien dice, me desligo de Dios, soy sola. No, usted no se ha puesto a meditar que usted va contra un principio bíblico que dice, y de la costilla de Adán hizo Dios a la mujer. O sea que de dónde procedemos, del varón.
y no he necesitado varón. Mujer, yo le digo algo. Lo que pasa es que Dios ha tenido misericordia. Porque usted ha estado sola. No porque usted no necesite varón. Porque es que Dios no es imperfecto, Dios es perfecto. ¿Y qué fue lo primero que Dios creó? Al varón. ¿Y de dónde procedemos? Del hombre. Otra cosa es que usted por su soberbia no se haya sometido, no haya orado y eso como consecuencia tuvo un divorcio. Porque con uno solo que se someta al Señor, Dios obra. Otra cosa es que usted no haya orado por escoger ese hombre y usted haya escogido lo primero que vio. ¿Qué culpa tiene el Señor? Otra cosa es que usted se haya puesto a fornicar y haya quedado como madre soltera. ¿Qué culpa tiene el Señor, hermano? Pero ese no es ni el propósito del Señor. No es bíblico. No es bíblico que uno piense de esa manera, hermano. Esa autosuficiencia es como decir que mi yo tenga el control. Y mientras yo tenga el control, Dios no va a hacer con nosotros nada, hermano. Mientras yo crea que tengo el control. ¿Y sabe qué genera esa autosuficiencia? No me diga nada, pero usted medite. ¿Usted es una persona ansiosa? ¿Siente cargas? ¿Siente presión? Así es una persona autosuficiente. ¿Usted le da migrañas constantemente? A no ser que tenga un tumor cerebral, ¿no? No sé. O queda de pronto torcido así. Se torció. Esa es una persona autosuficiente. Esa es una persona. ¿Por qué? Se lo voy a demostrar con la Biblia. Mateo 11, 28 al 30. ¿Por qué es una persona autosuficiente? Una persona autosuficiente es una persona que no es dependiente. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una persona así es una persona que no va al Señor, que no deja sus cargas en el Señor. Es una persona que no quiere llevar la cruz, que no quiere llevar el yugo del Señor, que es la cruz, ¿sí? Que es un yugo fácil y ligero, sino que quiere cargar su propia vida a su manera y a su propio control. Una persona que no tiene quietud no puede entrar en el reposo de Dios. Una persona que todo el tiempo está acelerada y afanada. Y para el mundo esas personas son las diligentes. No, es una dura. Es un duro. ¿Lo ven? Cómo se mueve, cómo camina, ni come, ni respira. No importa, no almuerza, no desayuna, trabaja. Autosuficiente. Autosuficiente. Se desligó del Señor. Orgulloso. Y eso es abominación delante del Señor. No puede buscar al Señor, no tiene quietud delante del Señor, porque no puede esperar el tiempo de Dios para que Él cumpla sus propósitos en su vida. No puede esperar, es perfeccionista. Todo quiere que salga a su manera, así corrígida esa persona. No estoy hablando de no ser diligente, hermano, sino estoy hablando ya de una manera exagerada. Entonces, si usted sufre de migrañas y anda torcido o torcida, evalúe. Evalúe, porque usted quiere tener el control, usted quiere ser Dios, pero como no, entonces se torció. Y le dolió la cabeza. Y no puedo tener el control, y no puedo hacer esto como yo quiero, y las cosas no salen como yo espero. ¿Por qué? No hay oración, no hay dependencia, no hay humillación, no se busca al Señor. ¿Qué es una persona de dependencia?
dependiente. Es una persona subordinada a un poder mayor. ¿Cuál es nuestro poder mayor? El Señor. ¿Dónde está nuestro poder mayor en nuestra manera de pensar? Acá. Aquí. No hay otro. No hay otro. ¿Sabe en derecho qué significa dependencia? Es una situación de una persona que no puede valerse por sí misma. Nosotros no nos podemos valer por nosotros mismos. ¿A usted quién le dijo que sí? ¿Quién le dijo eso? ¿Sabe quién le dijo eso? Su yo. Su yo. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Saben qué es una vid? Listo. ¿Sí han visto una planta de uva? Listo. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque, ¿qué dice la palabra ahí? Porque ¿qué? Separados de mí, ¿qué? ¿Qué es nada? Nada. ¿Usted cree que sí? Ah, no, yo lo he conseguido todo, me ha ido hasta mejor, no necesito a nadie. Eso se llama autosuficiencia. Eso se llama autosuficiencia. No es cierto, no se siga engañando. No es verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si uno está separado del Señor, es decir, de su palabra, porque dice, si nosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? Entonces, todo lo que nace de esa autosuficiencia, todo lo que nace de ese yo es pecado. Toda jactancia es pecado. ¿Qué dice Filipenses 2:3? Nada hagáis por contienda o por vana gloria. Sígase gloriando, eso no le sirve para nada, es vano. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cómo es estimar a otro superior a uno mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Por eso el matrimonio es aflicción de la carne. Porque usted, esposo o usted esposa, no puede mirar por lo suyo propio, le toca primero mirar por lo del otro. ¿Es fácil? ¿Por qué se divorció? A ver, ¿por qué no resultó? A ver, rebobine. ¿Usted hizo esto? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Muchos dicen, no, es que lo que ocurre es que hubo adulterio, hubo traición. Pero antes del adulterio o antes de esa traición o antes de que ocurriera esa situación crítica que te llevó a un divorcio, hay una antesala, ¿sí o no? Y algo ocurrió, porque en algún momento se rompió eso. ¿Qué pasó? En ti, no en el otro, en ti, en cada uno. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se rompió? Cada uno evalúe. Sí, si ese es su caso y si va para allá, pues más. Pues más hermano, más. Si usted no se soporta, si ese matrimonio se convirtió en una aflicción, si es una carga, si es un infierno, si usted dice ¿por qué me tocó? Es porque tengo hijos, es porque, hermano, y la gente piensa que el cambio está en divorciarse. Y la gente piensa que al divorciarse va a estar mejor.
va a vivir mejor, porque siempre cualquiera de los dos, así sea la víctima de los cachos o el cachón, cualquiera de los dos, hermano, diciendo más o menos de ese caso, piensa que la culpa es de el otro. Entonces evalúe dónde se rompió eso. Porque si se casó, no se casó obligado. Ahorita nadie se casa obligado. Si se casó era porque usted amaba, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se rompió eso? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Dónde estuvo la autosuficiencia? ¿Dónde estuvo el orgullo? ¿Dónde estuvo la vanagloria? ¿Qué ocurrió en tu vida? ¿Qué ocurre con tus relaciones interpersonales? No hablemos de personas casadas, hablemos de una persona que está sola y tiene una relación interpersonal. ¿Usted tiene relaciones interpersonales con las personas del trabajo? Listo, digamos de personas que viven no con familia, sino con otras personas que comparten una vivienda, ¿sí? Una casa, una habitación, qué sé yo. ¿Cómo son sus relaciones interpersonales? ¿Cómo son sus relaciones interpersonales con las personas de la congregación? ¿Con las personas de su universidad? ¿Cómo son? ¿Cómo es usted? ¿Es una persona quebrantada? ¿Es una persona humilde? ¿Es una persona autosuficiente? ¿Es una persona orgullosa? Es que no es venir a una iglesia, hermano. No es sentarse en una banca. No es buscar a un Jesús que te va a suplir todo mágicamente. Es un cambio y es un cambio constante y cada vez es una muerte más profunda y cada vez es un dolor más profundo porque uno no quiere, porque uno ama su yo, porque uno quiere las cosas a su manera y uno quiere que todo se centre en uno, que todos giren alrededor de uno, que el esposo, que la esposa, que los hijos, que los compañeros de trabajo, que los compañeros de vivienda, que todo gire alrededor de uno para que le supla a uno las necesidades que solamente puede suplir Cristo. Y eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué se necesita para ser una persona quebrantada? Mire, una persona quebrantada sacrifica sus deseos para que la otra persona esté bien. Usted piense, ¿usted ha hecho eso? ¿Usted ha sacrificado alguna vez sus necesidades y sus deseos para que otro esté bien? Mire, yo por un hijo, mire, no seamos tan engañados. Si eso fuera así, no dejaría a su hijo ni con su mamá, ni con su tía, ni con la empleada. Usted se quedaría con él en la casa a cuidarlo, así no hubiera ni un peso. Porque entiende lo que está escrito acá y lo que es primero. Entonces, no venga a decir que es que usted dio todo por sus hijos. No es cierto. No se siga engañando. Vamos a Juan 12. ¿Qué se necesita para ser quebrantado? Lo primero que se necesita para ser quebrantado se llama caer. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Hasta que seamos quebrantados, hasta que no caigamos, no muramos, porque así como ese grano de trigo no cayó hasta que no cayó el grano de trigo, una planta de trigo, hasta que el grano no cae en la tierra y no muere ese grano de esa planta, esa semilla, no empieza a germinar la otra planta y a dar fruto. Por eso nos ponen ese ejemplo en la palabra del Señor. Por eso Jesús tuvo que morir, tuvo que ser molido, tuvo que ser partido. Si Jesús no es masacrado en la cruz, escupido, molido, golpeado, entonces si Jesús, porque Él pudo haber muerto,
sin haber sido molido y después resucitar, ¿sí o no? Pero él tuvo que haber sido masacrado. Tuvo que haber sido molido, partido. Por eso él partió el pan. Por eso en Lucas 22, 19, 20 dice que ese es el cuerpo de él que por nosotros es partido. Y que esa sangre que él derramó es el simbolismo de ese nuevo pacto de su sangre que derramó por nosotros hasta que él no fue masacrado. Por eso él dice que tenemos que llevar nuestra cruz, que tenemos que ser molidos, que tenemos que ser triturados, que tenemos que ser masacrados. Eso es llevar la cruz. Jesús no pudo haber resucitado sin haber muerto primero, sin haber sido molido primero. No puede Jesús vivir en mi vida hasta que mi vida no esté rota, hasta que mi concha no esté rota, hasta que de mí no pueda salir el perfume. Por eso se acuerdan del relato de la mujer que derramó el frasco en los pies de Jesús. Sí, que era lo más valioso que ella tenía. ¿Qué es lo más valioso que usted considera hoy? ¿Qué? Hasta que no digamos como Pablo que todo lo tenemos por basura. Pero somos unos idólatras. Nos falta coger los hijos y encenderles veladoras. A la jovencita le falta coger el novio de turno y encenderle una veladora. A los hombres les falta coger el balance, que lo entierren con el balance de la empresa para llevárselo al Señor y Él le dé premio. Y así, hermanos, somos unos idólatras. En verdad no queremos un Jesús mágico, queremos una vida fácil, queremos como los israelitas seguir al Mesías y que Él nos solucione todo. Pero Él fue roto, fue muerto, fue molido. Y hasta que nosotros no entendamos eso y no caigamos, no va a haber fruto, hermanos. Olvídelo. Por eso ellos le dijeron: ay, Señor, ¿no se supone que yo te siguiera para que me bendijeras? Se supone que para eso te seguía. Y el que no es quebrantado no da fruto. Siempre vivirá fracasos. No tendrá una vida abundante. Lucas 3, 8, 9 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, porque los judíos se jactaban: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿Usted da fruto? Y es que el fruto es una consecuencia de una persona que verdaderamente nació de nuevo y que verdaderamente es salva. Es una persona que no vuelve atrás a pesar de las circunstancias, de las tragedias y de todo lo que le sucede a su vida. No vuelve atrás. Fíjese que Jesús, hasta que Él no dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, como despojándose de tener cualquier amargura, cualquier rencor, cualquier cosa que quedara en Él, no tuvo una vida resucitada. Hermanos, lo más tremendo es que una persona puede creer que es cristiana y puede creer que tiene una vida cristiana y lleva años y no ha tenido un quebrantamiento genuino. Le ha pasado de todo, pero no ha sido quebrantada. No ha querido morir, no se ha querido quebrantar. Y eso es lo que se llama una persona tibia. ¿Y los tibios son salvos? No son salvos. Hasta que nosotros no nos enfrentemos a las injusticias y no seamos como muertos, porque se supone que estamos en la cruz, y no respondemos defendiéndonos, no entendemos qué es ser quebrantados.
¿Cómo sabe usted si ha sido quebrantado? La manera como reacciona ante las agresiones del mundo demuestran nuestro nivel de quebrantamiento. Ahí es donde se demuestra. Hasta que nosotros no atravesamos traiciones, calumnias, rechazos, persecuciones y no reaccionamos, no estamos quebrantados. O sea, quiere decir que estaremos muertos en verdad en la cruz. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no queremos. No queremos que nada afecte nuestra felicidad y nuestros intereses. No queremos eso. Y resulta que Dios va a permitir que las circunstancias nos rompan. Porque las circunstancias tienen ese propósito. Dios las permite. Por lo tanto, de nosotros está responder a esas circunstancias de una manera bíblica. Porque de acuerdo a eso, o nos endurecemos más o somos quebrantados y podemos crecer y llevar fruto. Hebreos 3:15 dice: entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, ¿dónde está su voz? En la palabra. No endurezcáis vuestros corazones, o sea, vuestra mente, como le ocurrió a los israelitas durante 40 años en un camino de 15 días. ¿Qué es endurecer el corazón? Es endurecer la manera de pensar. Es decir, yo no pienso, no. Algunas cosas sí, otras no. Estoy de acuerdo con algunas, pero no con todas. Me parece que a este tiempo y de acuerdo a mis circunstancias, esta Biblia no opera. Eso es endurecer. Y cuando una persona escucha la Biblia y la estudia y no se quebranta, no es obediente, se endurece más su mente. Hasta el momento en que ya no hay cambio. Y esa es una persona que llaman apóstata, no es creyente. ¿Cómo se quebranta la vida? A través de una vida de oración diaria, de estudio de palabra y de congregación. Se debe tener un espíritu abierto para dejar que el Señor nos convenza de pecado. Se necesita, hermanos, romper esa coraza. Es lo que necesitamos, hermano. Poder ser confrontados con la santidad de Dios. Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué le aprovecha a usted si usted gana el prestigio y todo el mundo lo felicita y usted le cae bien a todo el mundo y dicen, ¡ay, tan tremenda que es esa mujer! Salió sola adelante, felicitaciones. No, ese hombre, no, qué hombre. ¿Quién dijo que nosotros somos cristianos para ser mejor que otros? ¿Usted pensaba eso? No es así. Al contrario. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor y crea que el otro es superior a uno mismo. Es que el mejor esposo, la mejor. Eso no existe, hermano. El mejor, ¿quién es el mejor? Cristo. Eso no existe. No existe. Una cosa es ser el mejor y otra cosa es ser el conforme a. ¿Sí? Y la única vida, porque cuando leíamos que todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida a causa de Cristo hallará su vida, la única vida que agrada a Dios es la vida de Cristo. Es vivir como Cristo, no como nosotros. No importa cuánto nosotros nos esforcemos para agradarle a Cristo. O usted es una persona que se esfuerza para agradarle a otros. Grave está. Porque lo que nosotros debemos hacer es someternos a la palabra, así no le agrademos a nadie.
porque todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo va a padecer persecución. O sea que una persona que se somete a la palabra no le va a agradar a la mayoría. Usted escoge, o le agrada a todo el mundo o se somete a la palabra. Esa es una persona quebrantada, porque mientras nuestra vida esté centrada en nosotros, eso es totalmente contrario a una vida quebrantada. Entonces, ¿qué refleja una vida quebrantada? Cuando nos confrontamos con la santidad de Dios. Mire, hermano, entender que nosotros no nos merecemos nada. ¿Qué nos merecemos? La psicología dice lo contrario. Nosotros no nos merecemos nada. Por la gracia de Dios somos lo que somos. ¿Y saben qué? Si no fuera por la gracia de Dios estaríamos peor. Estaríamos peor porque no nos merecemos nada. Cuando nosotros entendemos que somos peores que todos. ¿Por qué? Porque tendemos a compararnos con los demás y a decir, yo no soy tan malo. No, es que, a ver, la juventud, ¿no? La juventud. Entonces, hay muchos jóvenes que dicen, ay, pero yo no sé mis papás de qué se quejan. No soy drogadicto. No soy metalero, no soy, bueno, yo no sé, no tengo 20 novias, no me la paso fornicando, no soy pornográfico. No. ¿De qué? No, hermano, es que no es eso. Se trata de ser sometido a la palabra. Se trata de ser humillado a la palabra. Si nosotros no reconocemos nuestro pecado delante de Dios, no vamos a ser quebrantados. El quebrantado se ve como quien de Dios ha tenido misericordia de él. Y reconoce que Dios lo que ha tenido es misericordia. Y hasta que no seamos quebrantados, no vamos a poder ser vasos de honra que Dios pueda usar. ¿Y sabe qué ocurre? Que no hay quien sirva porque no hay quien tenga sus dones activos, porque todo creyente tiene dones, ¿cierto? Eso lo hemos estudiado, lo hemos visto. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no sale a flote lo que Dios te va a poner a hacer? Porque no has sido quebrantado, no has querido. Es por eso. Por eso no salen a flote los dones. Porque aún estás lleno de ti mismo y no del Espíritu. Es por eso que no. Entonces no hay tal que diga, no, es que yo no sirvo para nada. No, Dios, si tú eres creyente y si tú ya diste el primer paso de decir, Señor, reconozco que soy pecador, de verdad me aparto, ¿sí? Ten misericordia, de ahí para allá, no eres un inútil en el cuerpo de Cristo. Dios te usa, pero ¿por qué no? Porque no quieres crecer, porque no quieres morir. Para poder ser quebrantados, la segunda cosa, la primera es confrontarlos con la santidad de Dios. La segunda es prepararnos para morir constantemente y decidir hacer siempre la voluntad de Dios, porque el que no toma su cruz y no puede seguir a Cristo, hermanos. ¿Y qué es? Les voy a mostrar un yo, así como llegamos todos. Se los voy a mostrar, así como el pastor ilustra, a mí también me gusta ilustrar. Bueno, conseguir la ilustración es más fácil, cógela en la mano. Este es nuestro yo. A ver si se puede enfocar ahí en la cámara. Este es nuestro yo, hermano. Así somos, así llegamos. Entonces, confesamos el pecado. ¿Listo? Confesamos el pecado. Arriba, Luis, eso no importa, después la alzamos. Eso, quita ese plato de ahí. A ver, eso. Confesamos el pecado. Listo. Bueno, vamos quedando así. Acá, Luis, acá. Quítalo porque es que yo no, quite ese plato que eso ahorita él se limpia. Listo, eso, listo.
Confesamos el pecado. Ahorita nos lavamos las manos, debe estar oliendo toda cebolla. Bueno, los que están viendo allá no les huele a cebolla. Listo. Bueno, la pregunta es, nosotros confesamos el pecado ya, hasta ahí, solo la primera. Listo, vamos quedando así. Bueno, ahora no sé si alcanzan a ver cuántas capas le quedan a esto. Esta es nuestra vida y este es nuestro yo, hermano. ¿Ustedes han pelado una cebolla hasta ya llegar al punto de adentro? ¿Dónde está más dura? ¿Al comienzo o acá en el corazón, adentro? Así es nuestro yo. Gracias, Loy. Espero no se le olvide. Así somos, y el Señor a través de las circunstancias va quitando cada cosa, va quitando cada cosa. Entonces, si en verdad nosotros queremos seguir a Cristo y caminar con Cristo, ¿sí? Eso implica que nosotros debemos ir al Calvario con Cristo. ¿Se acuerdan del camino al Calvario? Él llevaba la cruz, ¿sí se acuerdan? Y antes de ser muerto, fue de camino al Calvario. O sea que el quebrantamiento es una experiencia constante. Constante. El morir al yo no es algo que hacemos de una vez y para siempre. Comienza con un genuino arrepentimiento, pero de ahí en adelante nosotros tenemos que continuar. Hermanos, tenemos que continuar, o se quiere quedar así como está. Usted decide. ¿Cuántos años lleva igual? Por favor, los niños ténganlos en quietud. ¿Cuántos años lleva igual? ¿Quiere seguir igual? Dice Gálatas 2:20. Y ahí sí, hermanos, con Cristo. ¿Con quién? Estoy juntamente resucitado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Crucificado, y ya no vivo yo, sino ¿quién vive? Pero si no vas al Calvario, Cristo no vive en ti. No es cierto. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que ahora vivo en este mundo, lo que estoy viviendo aquí, porque todavía no he partido de aquí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí, hermano. Fue el Señor el que se entregó a sí mismo por mí. Fue Él. Entonces, hasta que nosotros no reconozcamos nuestra indignidad, no tengamos una actitud quebrantada, hasta cuando no estemos echándole la culpa a todo el mundo y estemos reaccionando con más pecado, porque alguien peca contra nosotros y resulta que nosotros reaccionamos con un pecado peor. Así sucede. Pero hasta que no sea así, hasta que cuando nuestra relación nuestra felicidad no dependa de la relación con otro ser humano, sino nuestra felicidad dependa de nuestra relación con Dios, no somos unas personas quebrantadas. Nuestra felicidad no depende de una relación con otra persona. Depende del Señor. Por eso podemos decir que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece y nada nos puede quitar el gozo de la salvación. Y cuando nos vuelva a ocurrir esa tentación, y cuando nos vuelva a ocurrir una situación peor, una enfermedad peor o algo peor, entonces podemos volver a amar y reaccionamos mejor. Ahí es donde está el origen, hermanos. No es nosotros en nosotros, sino Dios en Él. Dios en nosotros. ¿Renunciando qué? A nuestros derechos. No devolviendo maldición por maldición. Dispuestos a ser pisoteados por todos los hombres. Porque Él fue al Calvario y Él no abrió su boca.
¿Qué ocurrió cuando Jesús les dijo todo esto? Porque ustedes saben que en los evangelios los relatos son similares, ¿no? Hay algunas cosas que están en unos evangelios y no en otros. Vamos a ir a Juan para mirar la conclusión. Cuando el Señor les dijo todo esto y miramos Juan 6:60, ¿qué nos dice Juan 6:60? Juan 6:60 nos dice, porque el Señor empezaron las multitudes a seguirlos y Él empezó a hablar todo lo que habló. Todo está consignado en todos los evangelios. Dice, al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? A ver, transportémonos a ese tiempo. Estamos todos siguiendo al Señor y el Señor volteó a mirarnos a todos y nos dice lo que acabamos de leer, porque eso fue lo que hicimos en esta hora, leer lo que Él dijo. Dice en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Volvieron atrás y ya no andaban con Él, después de que lo seguían multitudes. Y entonces en el versículo 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y esa es la pregunta. ¿Qué decisión va a tomar usted hoy? ¿Cuál es su decisión? ¿Irse? ¿O va a hacer lo que hizo Pedro en el versículo 68? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. La decisión es suya. O se aleja de la palabra, porque usted puede ir a la congregación que quiera, pero si usted no permanece en la palabra, usted está alejado. Usted no está en Cristo. Solo la misma Biblia dice que solo el que permanece en sus palabras permanece en Él. Si usted nunca ha estado en su palabra, usted nunca ha estado con Cristo. Usted ha tenido una religión. Y la decisión hoy es suya. O usted permite que el Señor quebrante su vida y quebrante su corazón, o usted se va como muchos de los discípulos que volvieron atrás. Pero no se le olvide que la palabra dice que cualquiera que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de Él. Nunca se le olvide. Y esto es un camino de lágrimas, hermano. Y es un evangelio que es el evangelio y nadie quiere oír. Porque todo el mundo quiere oír es pura felicidad. Todo el mundo quiere oír que se le suplan sus cosas muy fácil. Pero ¿qué nos dejó el Señor? Ya para concluir en 2 de Corintios 4:7 al 11. Para todos los que sean, estoy desesperado con esta situación. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de quién y no de quién. Hermanos, tenemos el evangelio. ¿En dónde lo tenemos? Tenemos el Espíritu, tenemos el evangelio. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Que nos baste la gracia del Señor, para que la excelencia del poder sea de quién y no de quién. Diga, de mí. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en ¿dónde? En nuestra carne mortal. ¿Quieres que la vida de Jesús se manifieste en tu carne mortal? Quebrántate. Pártete. La alabanza, por favor.
Es muy lindo cantar a sus pies. Arde mi corazón, pero tu corazón solo va a arder cuando estás de verdad quebrantado. De resto no. Entonces dale gracias a Dios por esa circunstancia, esa en la que al comienzo estabas pensando, esa que no ha cambiado, esa es la que te va a partir. Ese es tu punto de quiebre. Dale gracias a Dios por eso. Pongámonos de pie, vamos a orar. Dale gracias por eso. Señor, te damos gracias, Dios. Hoy disponemos nuestro corazón delante de ti, Señor. Padre Santo, Dios. Reconociendo, Señor, nuestra indignidad. Reconociendo, Señor, nuestro orgullo, Señor. Nuestra autosuficiencia. Reconociendo, Señor, que no hemos sido personas quebrantadas, Señor. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Porque tal vez creímos, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, que tú venías a salvarnos de toda circunstancia difícil, de toda tragedia. Tal vez te vimos, Señor, como ese Dios mágico. Y hoy en verdad te pedimos perdón, Señor. Hoy te pedimos perdón si no hemos sido esas personas en verdad que reconocemos nuestra dependencia de ti, Señor. Si hemos sido soberbios, Señor. Si hemos creído que no necesitamos absolutamente a nadie en este mundo, que nos podemos suplir nosotros mismos, Señor, que somos hasta superhumanos, Señor, y no te hemos atribuido el honor que solamente te pertenece a ti, Señor. Perdónanos porque siempre hemos querido llevar nuestras cargas solos. Jamás hemos doblado nuestro servicio. Muchas veces no lo hacemos para decir, Señor, no puedo, no tengo la sabiduría para manejar esta situación, Señor. Perdóname porque lo que he hecho siempre es reclamar mis derechos, Señor, incluso delante de ti, Señor. Reclamándote yo a ti mis derechos, buscando mi propia gloria, buscando ser exaltado, buscando ser reconocido, buscando ser valorado, Señor. Perdóname porque mi valor es en ti, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. No he reconocido mi condición, Señor, mi condición de hijo tuyo, de dependencia de ti, Señor. Frente a tantas circunstancias, Señor, y si usted hoy recuerda alguna circunstancia en particular, Señor, perdóname porque yo frente a esta circunstancia no he bajado la cabeza. No he admitido que tú tienes el control, que tú permites muchas cosas, Señor, aún las que yo no entiendo, porque no me enviaste a entenderlo todo, sino a confiar en ti, Señor. Y he querido reclamar, Señor, y no he aceptado como tu voluntad, porque tal vez tengo otra idea de lo que es tu voluntad. Pero tú quieres usar muchas cosas para poder hacer que yo sea un vaso de honra, Señor. Perdóname si yo he sido una persona ansiosa, que quiere tener siempre el control, que cree que todo lo hace mejor que los demás, incluso que hago mejor que tú las cosas, Señor. Perdóname si no soy una persona que ha tenido quietud,
Si soy una persona que no puede entrar en tu reposo porque soy impaciente, no puedo esperar tu tiempo y quiero controlarlo todo, quiero cambiar a todo, quiero cambiar mi cónyuge, mi esposo, mi esposa o mis hijos, y no espero tu tiempo, Señor. No me he subordinado a ti, Señor. No he permanecido en ti porque quiero tener el control, Señor. Ten misericordia, Señor. Ayúdame a romperme, ayúdame a doblegarme, Señor. Ayúdame a no amar mi vida, a amarte más a ti, Señor, para en verdad apreciar lo que has hecho, Señor, en la cruz del Calvario por mí, Señor, a entregarme por ti, Señor, porque ¿cómo es posible que yo solamente sea quebrantado cuando me sucede algo como consecuencia de mis actos? ¿Cómo es posible que mi corazón sea compungido a causa de las consecuencias de mi pecado y no sea compungido antes de que yo cometa el pecado? Eso es dureza de corazón. ¿Cómo es posible que mi lamento y mi lloro esté cuando me hablan de que me hirieron, de que me hicieron, y no haya de verdad, no se compunja mi corazón cuando yo vea todo lo que te he hecho, Señor? Porque fuiste molido por mis pecados, fuiste triturado por todos los pecados que yo cometí, que cometo y que voy a cometer. Ten misericordia de mí, Señor. Que hoy, habiendo escuchado tu corazón, yo no endurezca mi mente, no endurezca mi vida, no endurezca mi manera de pensar, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor, Dios, a tener el mismo sentir que hubo también en ti, Señor. Tú, siendo Dios, no escatimaste el ser igual a Dios, no te aferraste, sino que te despojaste de ti mismo, tomaste forma de siervo, fuiste hecho semejante a nosotros. En nuestra condición te humillaste a ti mismo, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Por eso es que Dios te exaltó, Señor. Por eso ante ti se dobla toda rodilla. Que yo recuerde que siempre debo llevar en mi cuerpo por todas partes tu muerte, para que también la vida tuya, Jesús, se manifieste en mí. Siempre debemos recordar que estamos entregados a muerte por causa de ti, para que también, Señor, tú reines en nuestra carne mortal, Señor. Para que tú reines en nosotros, Señor. Por eso hoy me entrego a tus pies, Señor. Y dígale, Señor, a tus pies.